Pues casi pediros perdón por cómo nos hemos quedado después de este documental. Yo lo he visto en 5 ocasiones y estaba comentando con las compañeras que me sigue dando una ansiedad brutal cada vez que escucho estos testimonios. Informaros de que ya estamos retransmitiendo por streaming para todas las personas que nos quieren seguir desde diversos lugares de España, de nuestra comunidad autónoma o incluso de otros países. Me acompañan en la mesa Angélica Cosmen, de Capacidad Positiva, Lola González, de la Asociación Clara de Campo, Saray Arias, por Mujeres por la Igualdad, y también María Jesús Pestaña, de Mujeres Progresistas. Todas ellas son asociaciones feministas que pertenecen al Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada. Bueno, en primer lugar, el visionado de este documental, yo creo que tras haberlo visto se entiende mucho mejor por qué hemos incluido esta temática, esta actividad dentro de la Universidad Feminista. Vemos como el mero hecho de tener un útero y la capacidad de gestar nos sitúa a las mujeres en una situación que, igual que ocurre con la prostitución y con la explotación sexual, pues, como digo, pues, nos sitúa en una realidad donde únicamente, como digo, por tener este útero y tener la capacidad de gestar, vemos como nuestros cuerpos son mercantilizados y bueno, se puede comprar y vender y hacer negocio con nuestras vidas y con el cuerpo de las mujeres. Bueno, vamos a comenzar el debate. Sabéis que en cualquier momento, cualquier persona que quiera participar en el debate, que quiera hacer una aportación, que quiera intervenir, que quiera hacer una pregunta, puede hacerlo. Levanta la mano y lo vamos a hacer de este modo. Y bueno, yo abro ya el debate preguntando a las compañeras que me acompañan, si os parece, pues empezamos por Angélica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que se ha contado en este documental? Bueno, pues a ver, por empezar por alguna parte, dará para mucho este debate, pero bueno, yo partiría de la base de analizar un poco el tema de la ética y de la moral, que es lo que seguramente nos estamos preguntando. Es decir, en el documental vemos que solamente o prácticamente aparece la madre que gesta a ese bebé. Solamente esos padres que compran ese bebé aparecen, bueno, unos de ellos no quieren que se les vea la cara, ¿no? Y una chica sí que, bueno, pues se le ve. El tema es cuando somos padres y madres, yo creo que todos intentamos, ¿no?, transmitir unos valores a nuestros hijos e hijas. Yo os lanzo una reflexión y es: ¿qué valores pueden transmitir una persona que compra otra vida? ¿Qué valores le van a transmitir a ese niño cuando crezca, cuando sea un adolescente y pregunte por sus orígenes? Porque van a preguntar, porque si no ven imágenes o fotos de su madre embarazada, pues preguntarán. Si tú no le dices pues que ha habido un proceso de adopción, como hay muchos, un proceso legal, ¿qué explicaciones le das? Entonces yo, a modo de introducción, sí que pues lanzo esa reflexión para analizar eso, la ética y la moral de las personas que, pues eso, que se compran una familia, sin más. Lola, la misma pregunta, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del documental? Pues me ha llamado muchísimo la atención las empresas que aparecen en España, que son todo despachos de abogados, a pesar de que en España es ilegal en los vientres de alquiler, pero han aparecido como hongos un montón de despachos de abogados que se dedican a tramitar los vientres de alquiler de familias españolas en el extranjero. Son despachos que además es que me sorprende porque además les ofrecen dinero, créditos para poder comprar esos bebés, porque no deja de ser una compra de bebés. El contrato que hacen con esas mujeres son contratos, bueno, brutales, porque les obligan a un montón de cosas, nunca serán libres. No entiendo por qué, como decía la señora, es nuestro sueño, es nuestra ilusión, o sea, para su sueño y su ilusión
están comprando un bebé a una madre que psicológicamente la están machacando todos los días y diciéndole, este bebé no es tuyo, este bebé no es tuyo, bebé no va a ser nunca tuyo, para que psicológicamente se queden con esa cantinela, por decir de alguna manera, y no creen que no van a sentir que cuando van a entregar a su bebé, pues no les va a parecer tan duro. Y después me llama la atención cuando este despacho de abogados en España, que dice que la mayor parte de las familias que compran estos bebés son familias de clase media. Yo no sé qué familias de clase media pueden, porque en Ucrania sí que es el sitio más barato, que es a partir de 43.000 euros tener un bebé, pero la mayor parte de los países europeos donde van son 66.000, 63.000, 68.000, y ya los que van a Estados Unidos, claro, son entre 120.000 y 150.000. Y no me puede decir que son personas de clase media. Y además me parece terrible que siempre se utilice a las mujeres más pobres para que unas personas cumplan su sueño, su ilusión. Eso me parece pues brutal, la verdad. Saray, acercaros el micro todo el rato para que se escuche bien. Vale. Bueno, siguiendo un poquito con lo que estaba diciendo Lola ahora, de que los padres intencionales siempre hablan pues desde las frases un poco grandilocuentes del cariño, cumplir su sueño, qué bonito es. Hay una mujer que de manera altruista nos ayuda a cumplir este sueño, qué maravilloso. Entonces hay un momento en el documental en el que le pregunta a la periodista a esta pareja de padres que confiesan que sí, que lo han hecho por gestación subrogada, y les pregunta, ¿por qué habéis elegido Ucrania? Y yo estaba esperando pues que contestaran, bueno, pues porque es maravilloso todo allí, las mujeres están tratadas como reinas, y no, lo que dicen es por proximidad y precio. Es que de eso se trata. No están buscando el lugar donde saben que esas mujeres serán mejor tratadas, sino donde les va a salir más barato, porque es una compra de seres humanos. María Jesús. Bueno, a mí me ha parecido un despropósito todo el documental en sí, ya lo había visto hace tiempo y me parece, bueno, pues no sé, es como el que cría vacas, como el que cría pollos, como el que cría, bueno. Lo que más me ha llamado la atención es que si a los padres no les gusta el niño, pueden dejarlo y ese niño va a un orfanato. Entonces no sé yo dónde quedan los sentimientos esos de paternidad y maternidad que tienen, porque el que un niño no te guste porque a lo mejor es demasiado moreno o es demasiado rubio y que quieras que vaya a un orfanato. Lo de las oficinas que se permiten aquí en España lo encuentro también algo que no logro entender, porque si aquí está prohibida la maternidad subrogada, deberían estar controlados todo esto. A ver, si decía el documental que sobre unos 1.000 niños habían llegado en un año. Yo no sé si es solo en este año o en el año pasado, pero si son 1.000 niños al año, pues bueno, pues empecemos a multiplicar. Y luego después lo que me preocupa muchísimo es si la madre tiene un problema de salud, que todos sabemos que durante el parto pueden surgir muchísimas cosas. ¿Qué pasa con esas madres? Si realmente es verdad que tienen ese seguro que han dicho en el documental, no sé, no me lo creo mucho. Y luego yo ahora pienso, por ejemplo, aparte de en las condiciones en las que viven esas personas, para llegar a esos extremos, porque yo creo que ninguna lo hace por placer, todos lo hemos visto por necesidad. Y yo ahora me estoy preguntando, por ejemplo, ahora que estamos con los problemas, con la guerra que hay en Ucrania, el futuro de muchas madres que están a lo mejor en pleno proceso, que las cosas no son tan fáciles, ni para los que están aquí, a lo mejor que eso les quita la idea de poder tener ese niño. ¿Y qué pasa con las madres? Entonces, ya no solo por el niño, que en un futuro pueda preguntar pues, de dónde vengo yo, de dónde soy, quién me parió o lo que sea.
es por las madres, por las familias, por las condiciones en las que están. O sea, me parece repulsivo, de verdad. El documental, ya digo, lo había visto anteriormente y me parece algo Porque finalmente de la intervención de Lola y también de la de María Jesús se desprenden dos cuestiones. En primer lugar, no conseguimos entender como si en España es ilegal la gestación subrogada, es decir, los vientres de alquiler. Están llegando 1.000 niños anualmente a través de esta práctica a nuestro país. Y cabe recordar que efectivamente es algo que es ilegal, pero que en el año 2010 se lanzó una instrucción que permite venir al registro y registrar la afiliación, de tal forma que le da una pincelada al documental, pero lo que sucede básicamente es que el hombre llega a España, demuestra su relación filial con esa criatura, porque finalmente es el padre biológico, entonces lo registra y la madre, la compradora del bebé, le adopta, entra en un proceso de adopción. Esto es lo que está sucediendo y esa es por eso lo que decía Lola, por eso no son clínicas cuando llegas a una de estas supuestas clínicas, sino que son bufetes de abogados que lo que te hacen es que puedas sortear la legislación vigente. Y en el último caso lo veíamos, ¿no? Que las familias estaban informadas de que esto era algo absolutamente ilegal y aún así se está haciendo. Y otra cosa que me gustaría poner encima de la mesa es el tema del consentimiento, porque creo que después de ver este documental alguien piensa que realmente estas mujeres hacen esto de forma libre, es decir, de forma consentida, que se puede utilizar este argumento, porque yo veo grandes semejanzas y similitudes entre esta explotación reproductiva y la explotación sexual, es decir, hasta qué punto el hecho de que tú estás en una situación de vulnerabilidad extrema, donde tienes que alimentar a tu familia, donde tienes una serie de gastos, donde tienes una pobreza lacerante en tu vida, ese consentimiento es un consentimiento libre y válido. ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, primero, nunca podemos renunciar a derechos fundamentales y estas mujeres están renunciando a derechos fundamentales para llevar a cabo esta práctica y está pasando todos los días. Perdemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo, el derecho al aborto, el derecho de esos niños a conocer su identidad, su origen, de dónde provienen. Y pasa una cosa, que no existe libertad para elegir mientras vivamos en un mundo desigual. Cuando el mundo sea el paradigma de la igualdad y todos tengamos los mismos derechos y no haya ningún problema de este tipo, pues entonces sí hablemos de la gestación subrogada. Ya podemos llamarla gestación subrogada si queremos y podemos plantear todas esas historias de mariposas y arcoíris, pero no estamos en ese mundo. Entonces tenemos que abrir los ojos a la realidad sucia, que es la que nos ha presentado el documental. Y no podemos también lavarnos las manos con algo que está pasando en terceros países, porque el feminismo es internacionalista. Si hay una mujer en el mundo que está sufriendo presión, las feministas tenemos que estar al pie del cañón con ella, sea de donde sea. Y no podemos permitir que esta realidad, que es la realidad de miles de mujeres, esté siendo un poco pues maquillada por los lobbies de los vientres de alquiler y que nos venden pues eso, las historias bonitas cuando la realidad es muy fea. Hay una cosa que veo que lo utilizan mucho y es utilizan un lenguaje muy bonito, la familia, el amor, el cariño para ese niño, y en realidad lo que están haciendo es engañando a la ciudadanía para que no se den cuenta de que eso es una compra de bebés, ni más ni menos. Pero con esas palabras tan bonitas parece que no sé, ay, mira qué bien, que ese niño va a ir a... No, ese niño ha sido comprado, ha sido vendido, y en todo caso, si hay algún problema, ese niño se tiene que hacer cargo el Estado, donde sea, porque no lo van a recoger los padres. Bueno, esa era otra de las preguntas. ¿Qué pensáis
de cuál es el lenguaje que se emplea y cuál es el mensaje y cómo se comunica cuando vemos en los medios de comunicación, cuando una persona efectivamente recurre a los vientres de alquiler para tener a sus hijos y a sus hijas, vemos cosas como Cristiano Ronaldo da la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Bosé, ya está, el cuarto hijo de Miguel Bosé ya está aquí, Jaime Cantizano, padre de una criatura, y cómo se envuelve esto, pues como decía Lola, en este lenguaje. ¿Creéis que sería...? O sea, porque finalmente estos medios de comunicación son generadores de opinión pública, ¿no? ¿Creéis que tiene alguna influencia en cómo se ve, sin tener formación, el tema de los vientres de alquiler, que si se dijese Miguel Bosé explota por cuarta vez a una mujer para cumplir su deseo de ser padre? Sí, la verdad que nosotras pues también hemos llegado a la conclusión que lo que estamos asistiendo es una romantización de la maternidad, o sea, una cuestión de género y un trasfondo donde las mujeres nos sitúan en las pobres y las ricas, pero seamos unas o las otras, siempre salimos mal paradas. O sea, si es la mujer rica la que ha comprado el bebé, ni siquiera ella tiene los derechos de esa patria potestad, de esa filiación, a no ser que lo adopte, mientras que el hombre sí. El hombre directamente se convierte en padre legalmente, la mujer no. Por muy rica que sea y por mucho dinero que tenga, pero el derecho de filiación no lo va a tener. La mujer pobre, por su parte, en el documental lo vemos, desde nuestro punto de vista, se frivoliza su maternidad, porque se limitan a decir que ella vende para comprarse. Vendo para comprarme una casa o para comprarme un coche o para pagar mi familia, para vivir mejor, ¿no? Entonces eso es frivolizar también hacia ellas la imagen que se da de esas mujeres. Incluso el propio documental, si analizas cómo exponen las mujeres su situación y cómo exponen los hombres, son distintas. La pareja esta que ha decidido ir a Ucrania, si os acordáis, sale la mujer primero hablando y luego cuando entra el hombre dice la voz en off, pues llega el marido de trabajar. O sea, primero sacan a la mujer, ella hablando, y el marido como que viene de trabajar. Bueno, vendrá de trabajar o vendrá de donde sea, ¿no? Pero hasta esa imagen de la mujer la vemos asociada directamente a su rol de cuidadora y de la casa. Y respecto a los medios de comunicación, no solo los medios, sino las propias páginas web de las agencias, si por curiosidad entráis en ellas, la verdad que son asombrosas también cómo distinguen el papel de hombres y mujeres con unas técnicas de marketing muy cuidadas. Asocian la imagen de la mujer a la profesionalidad del personal médico, aunque siempre masculino, eso sí, los médicos, pero las imágenes son femeninas, de mujeres que se suponen que son las médicas o las enfermeras. El tema legal asociado al hombre son imágenes masculinas que son con los que firman los contratos. Entonces, bueno, eso daría para otro debate el tema de los medios de comunicación, pero es cierto que con todo lo que se contribuye, pues eso, a romantizar una situación que para nada es así. Yo creo, si os fijasteis en lo que dices de los medios de comunicación, cuando sale pues Cantizano, sale Ronaldo, sale, bueno, ahora no sé quién más salió. Cantizano, Ronaldo, Elton John, Sara Jessica Parker, no pasa nada, salen en los medios, todos guapísimos y encantados de la vida. Pero si os fijasteis en el documental, el matrimonio que salió, que escondía su cara, lo que dijo es que no queremos que nos vean porque no está bien visto. Es decir, hasta en eso el tema económico prima. Es decir, el que es millonario, famoso, rico y tiene todo de su parte, le importa un bledo salir, que lo fotografíen con su niño y le da igual lo que diga quien lo diga. Y sin embargo, al otro matrimonio, que era un matrimonio normal, pues de clase media, ¿no?, le daba vergüenza el que le vieran la cara porque estaba mal visto. Yo creo que toda esta gente sabe perfectamente que lo que están comprando es un bebé. Lo saben perfectamente. Lo que pasa que supongo que
mentalmente, éticamente o como quiera que sea. Lo que no van a admitir es si yo pago por un bebé y mira, yo lo compro y si me gusta me lo quedo y si no me gusta pues lo devuelvo. Entonces yo creo que ahí, hasta en eso hay una cierta hipocresía donde lo que importa y prima es el nivel social, la fama o lo que sea. De todos modos, ¿quién paga siempre el pato? Aparte de las mujeres, por supuesto, siempre paga el pato la gente pobre. O sea, al final todo se limita a eso. Estas mujeres saben el riesgo que corren, hay muchas que han tenido ya 2 partos, creo que dijeron en el documental que se les exige tener 2 partos anteriores, con lo cual si tienen un parto múltiple o si tienen otros 2 partos más o 3, porque probablemente muchas vuelvan otra vez después de un tiempo, estamos hablando de un deterioro físico del cuerpo que también es evidente. Es decir, físicamente estas mujeres están ellas mismas en contra de su propio cuerpo. O sea, entonces, al final, todo es un mercantilismo donde las que menos llevan y las que peor parte se llevan son las mujeres y las mujeres que acaban haciendo lo del vientre de alquiler, es lo que pienso. Sobre el tema de cómo se trata a los vientres de alquiler en los medios de comunicación, decía Celia Amorós que conceptualizar es politizar. Y en este tema es tremendamente, se ve muy, muy claro, porque nosotras desde el feminismo radical, pues a los vientres de alquiler les llamamos así, vientres de alquiler, pero es un término que a los padres intencionales, a las clínicas y demás no les gusta nada. Lo que quieren es llamarlos gestación por subrogación, gestación subrogada, gestación por sustitución. Tergiversar el lenguaje de cualquier manera para que no veamos lo que esconde esta práctica, para que podamos sentirnos cómodos con una terminología que esconde una realidad que nos puede hacer sentir incómodos. Claro, porque es importante dónde se pone el foco. Lo mismo que hacen los lobbies con la prostitución, que es, por ejemplo, poner el foco en ese 5% de mujeres que quizás pues, no están en una situación de vulnerabilidad económica o que no son víctimas de trata, invisibilizando el 95% de la realidad restante. Con esto se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se pone el foco, como bien comentábamos antes, en una situación con la que creo que todos y todas podemos empatizar, y es, claro, si nosotras hablamos con esos padres que están pensando en la gestación, los vientres de alquiler, porque no pueden tener hijos, porque llevan años de tratamientos, porque podemos empatizar con estas personas y con el sentimiento humano, ¿no? Pero finalmente es como, ¿hasta dónde es lícito? Lo que nos tenemos que plantear es ¿hasta dónde es lícito el hecho de que tú puedas empatizar con los deseos y con las emociones de estas personas y con que tiene que ser profundamente duro el tener ese deseo de ser madre, de ser padre y no poderlo cumplir, con que ese deseo esté por encima de los derechos básicos y fundamentales de las mujeres en situación de vulnerabilidad? ¿Realmente alguien puede defender que es lícito el hecho de poder alquilar el vientre de otra mujer porque tú tengas un deseo muy grande de ser madre o de ser padre? Porque lo que decía una de las familias era: nosotras no hemos llegado a esto porque sí, sino por necesidad. Y también decían, es que no nos quedaban más alternativas. Y es como, claro, sí, puedes tener la alternativa de asumir que no vas a ser madre, no vas a ser padre, y luego ¿dónde está la alternativa de la adopción? Que no se menciona en ningún momento. Exacto. Por parte de nadie, sí. Es que utilizar la palabra libertad, que son mujeres que tienen la libertad de hacerlo, es una trampa, porque estas mujeres están totalmente sometidas a la pérdida de derechos y libertades. Les controlan absolutamente todo. Entonces, ¿cómo puedes utilizar que esas mujeres son libres para hacerlo? No son libres, son mujeres con muchos problemas económicos, que es lo que les condiciona hacer esto. Y muchas de ellas, además, les cuesta mucho trabajo después dejar a su bebé. No les queda más remedio, claro. Pero eso de la libertad es que es de los medios de comunicación o de quien lo utilice, es una trampa grandísima.
Es que hay biología detrás de esto, me refiero. Cuando hablamos con biólogas y las escuchamos, lo que te dicen es que la mente de las mujeres después de un parto tienes que pasar un duelo por separación. Una de las mujeres lo decía, yo no puedo evitar ahora cada vez que veo un niño por la calle, abrazarlo, tocarlo, sentirlo, porque finalmente nuestro cerebro no está preparado para tener un parto y luego desprenderte de esa criatura, me refiero. Eso está enraizado en nuestro cerebro más primario y es profundamente duro porque no solamente están las secuelas físicas, sino que también están los procesos mentales en esto. Si os parece, hablando del parto, vamos a hablar de otra de las realidades, que es que mientras todos los informes y recomendaciones médicas nos dicen que la forma más aconsejable, la más natural, la menos perjudicial para las mujeres y para los niños es el parto natural, es un parto vaginal, a no ser que efectivamente pues haya algún tipo de complicación y haya que recurrir a una cesárea, como el 90% de estos partos son por cesárea, de estos nacimientos son por cesárea. Hablemos de los motivos. Es todavía más invasivo, o sea, una cesárea no deja de ser... Que digo que es todavía más invasivo. Una cesárea no deja de ser una operación ahora, bueno, pues menor que lo era antiguamente, pero sigue siendo una operación. Por eso digo que realmente las únicas que se exponen en perder la dignidad totalmente, son estas mujeres. Y otra cosa que yo no entiendo es por qué ese interés en no decir cuánto le pagan a esas mujeres. Es verdad que para Ucrania, no sé, 1.000 euros pueden ser un capital, pero todos sabemos que 1.000 euros no te definen una vida, ¿no? Entonces, yo creo que al final quienes se lo llevan, como se decía en el documental, es una transacción económica donde realmente los que se lo llevan son los intermediarios y al final a estas mujeres lo que le dan es un dinero que le puede servir para vivir un año, 2 años y ya no digamos nada si tienen que mantener a una familia, probablemente le dure menos. Entonces, ese es el tema. Al final, volvemos a lo mismo. Son las mujeres, son las que físicamente pagan el pato. Económicamente, yo estoy segura de que a la larga, cuando lo hacen 2 o 3 veces, es porque con una vez no tienen suficiente, sino estoy segura que no lo volverían a hacer. Y al final, pues quienes se lo llevan, pues es eso, los intermediarios, estas clínicas. Y luego una cosa que me pareció, no sé si estoy equivocada, que había como clínicas de primera y de segunda. Había como una primera clínica donde compartían y después había otra clínica como más... No, es la residencia. No sé si fue una cosa mía, pero me pareció, digo, bueno, esto va por categorías también, o sea... Me pareció yo no hablaría tanto de perder la dignidad, o sea, que te he entendido el argumento, pero yo no... y luego, claro, es que hay que verse en esta situación. Cuando hemos visto cuáles son las rentas medias, hemos visto las dificultades económicas que hay, y dices, bueno, 1.000 euros no te soluciona la vida, pero es que a lo mejor en un momento donde tú no puedes vacunar a tus hijos, donde puedes llevarles al colegio, donde no puedes llenar la nevera, lo haces por 1.000 y lo haces por 500, porque finalmente lo que hacen es explotar esa necesidad de las mujeres, y donde estas mujeres también tienen muchísima presión, porque... es que yo lo comparo todo el rato porque es que es la misma raíz con el tema de la prostitución. Es decir, es que en muchos casos también son ellas presionadas dentro del propio entorno en plan de ¿qué más da? Claro. Y yo decía lo del parto por cesárea era porque la mayoría de estos nacimientos se hacen por cesárea, porque es mucho más cómodo para las personas que van a comprar a estos bebés el hecho de poder programar el parto, es decir, saber cuándo va a ser el parto y hacer la cesárea y llevarse al niño y a la niña, que esperar a un parto natural. Es decir, llegamos hasta este punto que las madres subrogadas, la mayoría, la amplísima mayoría
de estos partos son siempre por cesárea para poderlos programar y que los compradores se lleven a los bebés, cogerse el vuelo perfectamente programado y saber cuándo van a entrar y a salir. Hasta ese punto llega la falta de respeto a la salud y a la integridad de estas mujeres, donde vemos que son el eslabón más débil de una cadena que mueve miles y miles y miles de euros, y vemos cómo, según los datos, no hay datos oficiales, pero según estas estimaciones que dicen que alrededor de 3.000 mujeres anualmente en Ucrania tienen que recurrir a alquilar sus vientres, que llegan 1.000 niños y niñas a España anualmente, se hablaban de unos 6.000 millones de euros anuales, y que solo el 0,05% recaía sobre las madres gestantes. Y se apunta otra cosa respecto a la salud de las gestantes. La madre, bueno, esta mujer que recurrió a un vientre de alquiler, que no se le ve la cara en el documental, ella decía que sufrió mucho cada vez que se sometía a su tratamiento de fertilidad, tenía que ser sometida a una operación. Bueno, las madres gestantes a las que se le están implantando los óvulos que tú estás comprando, también se tienen que someter a esos tratamientos. Y ellas no tendrán que tener una operación luego, porque a lo mejor no tienen la misma enfermedad que tenía esta mujer. Pero el tratamiento de fecundación es invasivo para cualquier mujer que se someta a él. El compañero quería decir algo, no sé si... Ana, ¿se lo puedes pasar tú? ¿Sí? ¿Hola? Sí, se oye. Hola, buenas tardes. Yo me hago una pregunta, como hombre, vamos, después de ver el reportaje. La verdad es que me interesa mucho ese tipo de reportajes, y la verdad es que esto no lo había visto. Creo recordar que las familias, el comprador tiene contacto visual a través de videoconferencias o a través de fotografías con la madre gestante. Creo recordar también que las familias, después el padre tiene que tener un permiso de la madre para poder llevar sus hijos al médico, pero quise entender que es la madre gestante. Entonces me pregunto yo, ¿esa madre gestante dentro de unos años decide venirse a España y buscar a esa familia y reclamar a su hijo? Porque sigue siendo su hijo o hijos naturales, o sea, de ella. Y no puede haber problemas a la hora de reclamar una maternidad y querer tener un contacto más directo con esos hijos. No, porque en el contrato... Muchas gracias por intervenir y por abrir el turno del público. En el contrato, la mujer gestante, la madre gestante, renuncia a su derecho de filiación con ese niño y con esa niña. Es uno más de los derechos que pierde. Pero efectivamente, lo que sí que sucede es que el derecho a conocer el propio origen sí que es un derecho fundamental de las personas. Entonces, aquí es donde se abre el problema que tú estás señalando. La madre, cuando firma ese contrato, renuncia en favor del padre a sus derechos de filiación. Entonces, el padre consigue un papel mediante el cual él es el padre biológico, lo trae a España, lo registra en el registro de filiación, y la madre adopta al niño, de tal forma que ahí, eso es la forma en la cual se cierra el círculo, y ese es el subterfugio por el cual una práctica ilegal y prohibida en nuestro país pues está derivando en 1.000 niños y niñas anualmente que llegan bajo este tipo de explotación reproductiva. Pero es lo que usted dice, sí que hay un derecho fundamental, que es el derecho a conocer el propio origen, que es vulnerado también en estos niños y en estas niñas. Pero, por ejemplo, cuando una familia adopta a un niño, tengo entendido que no pueden conocer a la madre biológica que entrega a su hijo en adopción. Entonces, ¿por qué cuando una mujer entrega a su hijo aquí en España en adopción no puede tener contacto visual con la familia a la que entrega a su hijo,
y en este caso sí, es que no Porque el entiendo derecho la es del menor. diferencia. El derecho a conocer su origen es del menor, no de las familias. Entonces, ese niño o esa niña sí que puede tener derechos a buscar de dónde viene su origen, pero esos padres adoptivos que no tienen ningún tipo de relación filial, pues no. Entonces, me gusta que salga este tema porque otro de los argumentos que se utiliza, y me gustaría que fuese el último a lo mejor guiado por parte de la mesa y ya entablásemos un diálogo más fluido, es, claro, yo he visto, o sea, yo igual que soy abolicionista, por ejemplo, de la prostitución, de los vientres de alquiler, no solamente porque haya escuchado a las mujeres y a las compañeras abolicionistas, sino porque también he escuchado a la otra parte, no la comparto y soy capaz de argumentar por qué no estoy en esa posición. Yo también para preparar esta charla y por pura formación he visto documentales y he visto debates donde se reivindica la validez de este tipo de prácticas. Entonces, uno de los argumentos que se utilizan, aparte del deseo y del derecho y de que la madre biológica soy yo, y etcétera, etcétera, es que qué diferencia hay entre los vientres de alquiler, entre alquilar un vientre y una adopción, porque en ambos hay un desembolso económico. Me gustaría que se respondiese quizás desde la mesa, Saray. Bueno, yo simplemente decir que es que ese niño que vas a adoptar ya está vivo, no tienes que comprar ningún bebé, tienes un bebé vivo, o sea, un bebé, un ser niño, humano, una niña, un ser humano. Sí, no, pero de nuevo, prima el derecho del menor, es el derecho del niño a tener una familia, ese es el derecho que hay que garantizar y el derecho que hay que proteger, el derecho del menor, y no el deseo de unos padres hipotéticos a hacerlo. Y si ese deseo es tan fuerte, la opción de la adopción es perfectamente legítima y de hecho llama mucho la atención, ¿no? que no sea un camino que es reivindicado constantemente, porque oye, son muchas veces estos padres intencionales los que vienen y dicen no, pues he buscado, he intentado adoptar, pero las trabas son muchas, años y años, bueno, depende también qué tipo de adopción quieras hacer. Hace muy poquito salía el caso de una pareja homosexual que son de Valladolid, adoptaron trillizas y tenían 2 mesecitos, las pequeñas. Pues sus padres no se podían hacer cargo, las dieron en adopción. Como ellos estaban dispuestos a adoptar pues hermanos o hermanas, pues en 2 meses ya tenían hecha su familia. No es tan difícil, depende, claro, que lo que tú deseas es un hijo con tus ojos y con tu pelo y que sea del sexo que tú quieres, porque eso también se puede decidir, y que venga perfecto y sin taras y demás, bueno, pues vale, pues entonces... Exactamente, si tú lo que primas es esto, a un ser humano que ya está en este mundo y que tiene derecho, ese menor, ese niño, esa niña que ya existe, yo creo que hay una mujer que también existe, claro, y también tiene pero derechos. Lo que prima en el tema del proceso de adopción es ese menor, es ese niño o esa niña que es efectivamente quien tiene el derecho a tener una familia. Exactamente, así se construye familia. Yo creo que hay una amplia diferencia entre darle una vida mejor y garantizarle un hogar a un niño y una niña que ha perdido a sus padres, por el motivo que sea, a traer una vida a este mundo a través de un contrato mercantil. Yo creo que la diferencia es sustancial y tenemos que también, porque muchas veces... Claro, hay argumentos, además, muy demagógicos y nos quedamos que no sabemos responder. O sea, pues para esto son estos espacios, para reflexionar juntas y decir, oye, mira, es que ya directamente no te compro la premisa. O sea, es que el marco que me estás poniendo es irreal y deja fuera a la madre, deja fuera a los derechos del menor y deja fuera, además, una situación de vulnerabilidad y de explotación que creo que es una cuestión que es innegable, porque... Sí que me gustaría, y además Saray ha buscado datos de esto, por lo tanto, yo todo lo que sea pasar la palabra, todo bien. Una de las cuestiones que se ponen, una vez más, de forma absolutamente pareja a la explotación sexual con el tema de la prostitución es, no, yo es que no estoy en contra de esto. Claro, yo estoy a favor de que se haga bien. Si se hace bien, entonces, pues plenamente a favor. Y estamos viendo cómo en los países donde se hace bien, es decir, donde se regula, donde realmente se blindan al máximo
evidentemente dentro de una explotación siempre reproductiva, siempre que se utiliza el cuerpo de una mujer para una transacción económica, es mercantilizar el cuerpo de las mujeres, pero claro, hay una gran diferencia entre la protección que se le da a las mujeres en Ucrania que a las que se le da a las madres gestantes en Reino Unido. Entonces, sí, claro, cabría pensar que hay hordas de mujeres altruistas que quieren hacer labor humanitaria en Reino Unido, dispuestas a gestar, ¿no? Los niños y las niñas. Vamos a ver cuál es la realidad de Reino Unido. En Reino Unido la gestación subrogada es legal desde un caso que hubo en 1985, que fue el primer caso que abrió pues un poco el debate, porque ya fue una realidad y entonces los legisladores se vieron forzados a darle un marco. Y por lo que se optó en Reino Unido fue por legalizarlo de una manera bastante garantista para los derechos de la mujer, de tal manera que la mujer gestante en cualquier momento sigue teniendo potestad sobre su cuerpo, puede decidir finalizar el embarazo dentro de los supuestos que la legislación de Reino Unido garantiza para el aborto allí. Es ella la que tiene la última palabra. En caso de que los padres intencionales quieran abortar alguno de los fetos implantados, es la gestante la que decide si acepta o si no, y mucho más importante, tiene la posibilidad de decidir sobre la patria potestad del bebé una vez nazca. Es la madre gestante, una vez nace el bebé, la que durante un periodo de tiempo, creo que hasta 42 días, puede decidir si quiere ejercer su derecho a la patria potestad. Y en este contexto tan garantista, pues nos esperamos pues, que haya un montón de gente yendo a Reino Unido a encontrar a esas madres que están deseando cumplir los sueños de los demás, y un montón de parejas de ingleses que están felices con sus madres gestantes inglesas. Pues no está pasando, lógicamente. ¿Dónde se iban los padres intencionales de Reino Unido? A la India. ¿Y dónde se iban también? Pues a Ucrania y a todos estos países donde la legislación no es tan restrictiva y ellos tienen garantizado que el hijo va a ser para ellos. Y es más barato, y ellos son los que tienen la sartén por el mango, claro, durante todo el proceso, independientemente de los deseos o de las necesidades de la madre gestante. Y desde el año 2005 es importante, porque los bebés que nacen por gestación subrogada también tienen derecho a conocer quiénes son sus madres, sus madres. Perdón, sí, pues las madres gestantes tienen derecho a saberlo, a raíz de un caso que hubo de un médico de una clínica de fertilidad, seguro que os suena, que en vez de fecundar a las mujeres que iban a la clínica con el esperma de donantes, era con el suyo, y bueno, pues se han encontrado como 500 más de 500 personas que son pues medio hermanos. Y bueno, pues esto ha destapado un poco la necesidad de mantener un registro de esta práctica también. Bueno, pues yo creo que a modo de conclusión por nuestra parte, y enlazando el tema de la ilegalidad en España, que siempre pues estamos sobre este tema, y enlazando con los medios de comunicación que decíamos, si os dais cuenta últimamente, en los telediarios nos han estado bombardeando con el anteproyecto de la ley del aborto, diciendo, bueno, pues solamente destacaban un punto de esa ley, que era, bueno, pues que las mujeres de 16-17 años pudieran abortar libremente sin el permiso de los padres. Ese anteproyecto de ley tiene otros puntos, no solamente eso. Como mucho nos llegaron a hablar de la tasa rosa, ¿no? Esta de los productos de higiene femenina, y no solo de higiene femenina, sino también de pañales de adultos y demás. Pero el resto de puntos de la ley no se trató. Bueno, pues la ley tiene otro punto también, que es perseguir a estas agencias que en España actúan impunemente, o sea, y sin escrúpulos de ningún tipo. En España se permite la publicidad de este tipo de, bueno, pues de creación de familias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando la ley española de agencias de publicidad va en contra de este tipo de anuncios, ¿no? Donde se vulneran los derechos de las mujeres o de las personas y de los niños, como estamos diciendo. Entonces, bueno, también que reflexionemos un poco y que seamos críticos con lo que vemos en los medios de comunicación.
Y por curiosidad, pues revisad esos puntos de esa ley del aborto, ¿no?, llamada así de forma coloquial, que incluye precisamente un punto muy interesante y necesario en España para, bueno, pues dar un paso en firme y bueno, pues definitivo, ¿no?, contra esta práctica, porque estamos diciendo pues eso, que es ilegal, que cómo se permite, pero eso solamente se zanja desde ahí, con la legislación y con la voluntad firme de los poderes políticos. Además, tienes razón de que poco se ha hablado de este punto. Claro, no se trató ni de este ni de otros que tiene la ley. Pero cuando ha salido, claro, se ha comunicado como si fuese algo malo. O sea, yo he visto noticias claro, de es que el Ministerio de Igualdad persigue a las familias claro. Y es como, claro, también es lo que hablábamos antes de la forma de comunicarlo. Hay una compañera allí que estaba pidiendo el turno. Yo sí. Que yo quería hablar de los medios de comunicación también, que salió antes el temita. Si puedes, habla lo más alto posible. Y bueno, yo no quería hablar de medios de comunicación así en general, sino de un análisis así un poco de la estructura tal de este documental que acabamos de ver. Y a mí, que bueno, que yo no estoy muy puesta en el tema tal, pero algo me sonaba, siento que ha sido muy morboso el documental, siempre se ha intentado eso, mostrar el sufrimiento de las mujeres, se las hace llorar con las preguntas, lo que me parece muy poco profesional por parte de una periodista que quiera buscar el sufrimiento para ese morbo, que tú sabes que la gente en España lo va a ver y va a decir, ay, pobres mujeres, esto está fatal, tal, pero yo al menos puedo tener empatía, puedo tener sentimientos, puedo comprender que hay mujeres que lo están pasando mal, sin la necesidad de ver esas imágenes y de reproducirlas. Luego, otro punto morboso del documental es el tema del dinero. Para mí no es lo más importante de esto que está pasando, cuánto cobran estas personas. Quiero decir, una comparación de los precios Ucrania-Estados Unidos ya es suficiente para tú tener en la cabeza la desigualdad estructural que se reproduce en estas prácticas. Bueno, siento que, mi opinión es que si yo fuese periodista, si tuviese la pasta de hacerme un reportaje tal, de irme a Ucrania, no sé qué, yo no trataría así el tema, yo querría hacer una crítica estructural, una crítica de por qué existe, por qué se sostiene esta práctica, por qué hay mujeres que se ven obligadas a tomar estas decisiones, y no solo porque hay familias que quieren comprar bebés, porque es evidente que el egocentrismo cada vez va más, la individualidad, el deseo, pues eso de que sean tus genes, que sea tu hijo, es la estupidez humana occidental, podríamos casi decir. Y bueno, yo lo que querría decir es que para mí el problema fundamental de estos vientres de alquiler es el tema de la desigualdad estructural. Todos los trabajos son una necesidad, todos los trabajos degradan, todos los trabajos participan del beneficio económico de la maquinaria del capital. Entonces, basta ya de enfocar a esas mujeres como pobrecitas. Claro que no son libres, claro que no tienen dinero y por eso no son libres. Son pobres, rollo, tú no puedes ser libre y pobre a la vez, es imposible. Estas mujeres son el ejemplo. Entonces eso, que todo se vende, el tiempo, la fuerza de trabajo, es evidente las consecuencias nefastas que tiene esta práctica, que para mí es la diferenciación básica entre esto y el trabajo sexual, y es las consecuencias hormonales, fisiológicas que tienen estas mujeres que entregan a los hijos que están preparados para criar, que su cuerpo lleva preparando 9 meses para luego seguir criando. Y para mí eso es una diferencia importante entre los vientres de alquiler y el trabajo sexual. Y bueno, la evidencia de que cuanto más pobre se es, más se rompe la ética. Es evidente que estas mujeres no están preocupadas por salvaguardar sus derechos, sino que están preocupadas por comer, porque su familia coma. Entonces, para mí es muy problemático y complicado gestionar cuestiones materiales, que es de lo que se está hablando aquí, de una desigualdad estructural brutal, y mujeres que se ven sometidas por cuestiones materiales urgentes, porque, olvidemos, la ética se puede apartar, pero el cuerpo no. No puedes dejar de escuchar tu cuerpo, de escuchar a tus hijos llorar o de escuchar tu barriga que ruge. Así que, bueno, estas mujeres no están perdiendo la ética ni la dignidad, simplemente están sobreviviendo. Yo esta última parte estoy muy de acuerdo contigo,
pero ya que has empleado el término fuerza de trabajo, yo creo que al final tu fuerza de trabajo es tu productividad, es algo que tú das, es la plusvalía, por emplear los mismos términos. Una cosa es tu fuerza de trabajo y otra cosa, que es lo que tú haces, y otra cosa es la explotación sexual o reproductiva, que es lo que hacen con tu cuerpo. Entonces yo creo que hay que diferenciar en que ni la prostitución ni, por supuesto, los vientres de alquiler se pueden tratar en esos términos de plusvalía, de fuerza de trabajo, porque hay una clara diferenciación en este sentido. Claro que tú siempre que cobras por hacer un trabajo, estás trabajando, pero estás vendiendo tu fuerza de trabajo, es decir, algo que tú creas. Una cosa bien distinta es crear algo y otra cosa es dejar que en tu cuerpo pasen cosas y te hagan cosas en tu propio cuerpo. Por lo tanto, no sé si yo te he entendido mal, pero no sé, que se abra el debate o el diálogo en esto. Espera, que quiere contestar ella. Claro, la cosa que para nosotras es fácil ver, pues eso, que no es un trabajo, no está generando un producto bruto, pero ellas lo sienten como un trabajo. Una de las preguntas, porque a mí lo que más me ha sentado, lo que peor me ha sentado del documental ha sido la frivolidad con la que se trata, es ¿cuántos años de trabajo tendrías que gastar para ganar el dinero que te están dando? Esa gente lo vive como un trabajo. Para nosotras igual no lo es, porque podemos entender lo que significa pues el trabajo asalariado, tal, generar un producto con tus manos, vender tu tiempo, tal. Pero yo siento que en las condiciones, es mi opinión, que en las condiciones en las que ellas están, ellas lo viven como un trabajo. O sea, ¿pero tú crees realmente que sus caras, su expresión, pero yo tampoco voy contenta a trabajar, realmente lo veían como un trabajo? Pero es que la mayoría, el gran porcentaje de la población, no va contento a trabajar. No, su trabajo no le agrada, su trabajo lo hace solamente a cambio de dinero. Igual que esta gente que es muy, que no quiero hacer una comparación total, entendedme por favor, pero que al final el trabajo es obligado. Y si no, no es trabajo. Pero pasarle el micro, porque si no... es importante lo del micro, porque es que si no, no nos escuchan en casa. Yo creo que la importancia del dinero, de la pregunta que le hacían sobre lo que cobraban, es para justificar, para demostrar o para enseñar la explotación. Es decir, que el dinero realmente se lo quedan otros, no ellas, que las condiciones en las que ellas hacen ese trabajo son de absoluta explotación, y luego que tampoco se tiene en cuenta psicológicamente, están afectadísimas, no hacía falta más que mirarlas a los ojos y a la cara, las expresiones eran un espejo de lo que sufren con lo que están haciendo. ¿Que lo hacen por necesidad? Obvio, pero eso no se oye. No, estábamos diciendo que si nos podían subir ese micro... El micro de mano, si se puede subir, porque no sé si se estarán escuchando las preguntas y las intervenciones sí, desde casa. Sí. ¿Podéis subirle el volumen al micro de mano, por favor? Bueno, nada, era eso, que psicológicamente se las ve muy, muy afectadas. Eso quiere decir que están haciendo un trabajo que no les gusta nada, pero obligadas, explotadas y engañadas, probablemente, porque ellas no saben el dinero que se está moviendo con su práctica, no tienen ni idea. Ellas son unas víctimas de todo ese sistema, yo creo. Claro, yo creo que el tema del dinero era para demostrar efectivamente que mientras el anuncio del periódico decía 13.000, la llamada telefónica decía 8.000, la realidad era que no cobraban absolutamente nada. De hecho, es lo que hablábamos antes, de que solo el 0,05% de lo que mueve este negocio recae finalmente en las madres gestantes. Bueno, yo quería comentar respecto a lo que habló esa chica, lo que estaba hablando, lo que estabas diciendo de que ellas lo veían como un trabajo. Interpreto lo que yo interpreto sobre lo que tú dices, que es verdad, ¿no? Que es verdad que ellas lo ven como un trabajo. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad que ellas están viviendo, el mundo en el que están inmersas y todas las informaciones que le llegan, que antes lo estabais comentando vosotras, pues desde su propio entorno se les presiona o se incide en la posibilidad de que si tú hicieras esto, pues a lo mejor nos vendría bien a la familia. Es algo que está normalizado. Podemos hablar de mujeres que van a hacer la ablación a sus propias hijas porque culturalmente en su país está normalizado. Pues esto
Claro, nosotras desde nuestro entorno, desde nuestro lugar, España, Ponferrada en este caso, ¿no? Lo estamos valorando con nuestros criterios, que es verdad, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales y es así. Entonces se trataría de que esas conciencias laxas, que esa normalización de las acciones pues, protagonizadas por los lobbies, ¿no? Que está claro que es muy difícil luchar contra ellos porque tienen una gran fuerza, porque están inyectando económicamente a todo ese entorno que favorece que esto se normalice y que se vea como algo útil, que luego pues sí, es verdad que hay mujeres que las mujeres sufren, que las mujeres pues claro, todo eso conlleva, es el efecto dominó, ¿no? Que está ocurriendo, pero realmente volvemos a esa postura inicial que estábamos diciendo. Pues son conciencias laxas, normalización de algo que verdaderamente no debería estar normalizado, y por eso estas mujeres se ven abocadas a realizar este acto porque dentro de su entorno pues verdaderamente casi se ven pues como obligadas, ¿no? Pienso yo que ahí radica también esa profesionalidad o esa situación laboral, ¿no? Que estabas comentando. Y también que cualquiera lo hacemos con nuestro trabajo, quiero decir, aunque si no nos gusta nuestro trabajo nos autoconvencemos que no nos queda más remedio, que esto es lo que hay que hacer y lo hago para sacar a mi familia adelante, y ese autoconvencimiento también a veces es lo que nos permite sobrevivir, no en otro tipo de trabajos lógicamente, pero para cuando se llega a situaciones tan extremas yo creo que sí. Entonces, claro, a veces hablamos desde aquí, ¿no? Y además ahora que estoy aquí en el púlpito, pues parece que más, que parece que se está juzgando a las personas que se ven abocadas a esas situaciones, y para nada. Las personas individualmente que están haciendo eso es que no se merecen, yo creo, que nuestra crítica individualizada, e incluso las parejas que acuden a esta técnica para... Pues yo qué sé, lo hablábamos antes, si me pones una pareja delante yo voy a pensar, pues me voy a creer su historia, voy a empatizar con ellos también y ya está, pero al final somos seres humanos. Pero legislativamente no podemos permitir que darle un paraguas a esta explotación. Yo es que creo que hay medios de ganarse la vida. Hay muchos medios de ganarse la vida. Los apagados. Ahora. Hay muchos medios de ganarse la vida. Este es uno más. Y no todos los medios de ganarse la vida es trabajo. Exacto. Compañeras, acabo de mirar el reloj, son las 9:30, deberíamos haber abandonado la Casa de la Cultura hace media horita. Evidentemente esto es un debate que da para muchísimo. Creo que era importante tratarlo, por lo menos dar unas pinceladas y llevárnoslo para casa, y que, bueno, yo creo que la reflexión última ha sido la acertada. Es decir, evidentemente que hay veces que cuando el hambre aprieta y cuando la necesidad aprieta, hacemos cosas para ganarnos la vida y para comer y para subsistir y para sobrevivir, a las que no se les puede llamar trabajo. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, gracias de corazón, y como decimos siempre, que no se quede entre estas cuatro paredes, contadlo, hablarlo con vuestras amigas, con vuestras familias, con vuestra gente, de que no se le puede llamar trabajo a ciertas formas de sobrevivir. Gracias.